Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión 3 que tiene que ver con líneas base y la creación de estas. Y esto es para la plataforma de innovación para el desarrollo de capacidades tecnológicas para la micromovilidad eléctrica en Querétaro. Entonces comenzaremos a platicar un poquito relacionado a lo que es la línea de base para la ejecución de los estudios y de los proyectos. Ya ayer tuvimos una charla relacionada con todos los ¿cómo se llaman? Las fuentes primarias y secundarias de información, y después vimos un poquito lo relacionado a los programas y a las leyes y normativas existentes. Es importante ir tejiendo la red de la información que vamos captando, porque mucho de lo que ya vimos en las dos sesiones pasadas nos va a servir, y también mucho de la información que nos dio tanto Paco de Anda como Zaira Vilchis se va a ir conjuntando y nos va a ayudar a ir generando un solo elemento en conjunto, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver que son 3 subtemas. Uno es la generación y medida durante el diagnóstico, la otra la definición de los indicadores para seguimiento y evaluación, y la utilización de instrumentos de evaluación para la generación de la línea base, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ¿qué es una línea base? La línea base o indicadores base se refiere al conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que se utilizarán para medir, evaluar y monitorear el funcionamiento de nuestro proyecto. Se construye con la información que generamos o recolectamos en los antecedentes y diagnósticos del área de estudio, para después ser complementada por información posterior a la implementación del proyecto. Si bien ayer veníamos platicando acerca de todos estos estudios que podríamos estar realizando para la generación de información, que eran los aforos, encuestas origen-destino, estudios de ascenso y descenso, estudios de frecuencia de paso y ocupación vial, estudios de fases semafóricas, estudios de encuestas de preferencia declarada y preferencia revelada, estudios de velocidad y un sinfín de estudios que podríamos ir generando. También es importante conocer y entender y revisar todos los programas que existen a nivel nacional, estatal, municipal, porque muchas veces esos programas tienen diagnósticos, y esos diagnósticos se realizaron con base a algún estudio que se realizó. Entonces podríamos empezar a incorporar o a jalar información que nos fuera de utilidad de tanto de las fuentes primarias como las fuentes secundarias, para poder comenzar a hacer y a tirar lápiz para definir cuáles van a ser los indicadores que vamos a medir para ver que realmente nuestro proyecto está funcionando y está logrando las metas y objetivos que estamos planteando, ¿no? Y por otro lado, también dentro de los mismos programas, muchas veces ya el propio gobierno tiene indicadores establecidos para medir los avances en los distintos rubros que quiere atacar con estas políticas públicas que vienen determinadas dentro del documento. Entonces también ya se puede analizar y revisar qué indicadores se están levantando y ver si esos indicadores son o concuerdan o tienen alguna relación con lo que nosotros queremos medir, o ir viendo un poco si se necesita generar alguno nuevo, ¿no? También es importante, de todas las fuentes secundarias que vimos, conocer la temporalidad de los datos, porque por ejemplo, lo vamos a ir revisando más adelante, tenemos el censo poblacional, que es cada 10 años, pero tenemos entre el censo poblacional lo que es la encuesta intercensal, que es cada 5 años y viene a calibrar el censo. Estábamos viendo el DNUE, que también se levanta cada 5 años. Estábamos viendo la de seguridad pública, que es cada 3 meses. Entonces tenemos cierta información que se está levantando continuamente, que nos ayuda a poder determinar la temporalidad en la cual pudiéramos estar midiendo nuestro indicador, ¿no? Es de seguridad, nos ayudan mucho el que sea cada 3 meses, para poder ir midiendo realmente la efectividad de algunas políticas públicas en los distintos temas de movilidad y seguridad vial, ¿no? También
estas bases de datos ciudadanas, como lo mencionamos ayer, que existe Repubicla, que en ciertas ciudades tiene presencia también, bueno, son elementos que nos pueden ayudar a que desde la cuestión de seguridad vial podamos ir midiendo nuestra incidencia dentro del territorio, ¿no? Y también, bueno, un poco parte de indicadores, tenemos esta parte de los urbanismos tácticos, que se le conoce así, que es la implementación de una medida temporal en el espacio para realmente medir el impacto que pudiera tener, ¿no? Entonces, a lo mejor también puedes desarrollar un proyecto en una prueba piloto en la cual tienes que levantar una línea base, como lo vamos a ver más adelante, con distintos temas que tienes que medir y subsanar, y durante la implementación de ese ejercicio puedes ir levantando información que ayude a ver cuál es el comportamiento y qué está sucediendo alrededor del ejercicio que estás realizando, ¿no? Entonces, ahorita más adelante traemos información relativa a un proyecto en la ciudad de Puebla donde me tocó participar, en el cual se desarrolló toda una metodología para hacer el antes y el después del proyecto, y con ese proyecto ejecutado mediante una prueba piloto tener los elementos para poder decir, ¿sabes qué? Pues estos son los beneficios cuantitativos y cualitativos que te podría traer el haber implementado este proyecto, ¿no? Entonces, un poquito en ese sentido va la cuestión de la línea base, por eso era importante conocer toda la parte que vimos ayer, y es una herramienta para demostrar los beneficios de la intervención y justificar su realización, crear aceptación entre los usuarios y generar una visión positiva para las intervenciones futuras. También las líneas base tienen que ver mucho con procesos de participación ciudadana, ¿no? También el involucrar a la ciudadanía dentro del desarrollo de estas líneas bases y dentro del desarrollo de la información y los datos enriquece mucho los proyectos, porque como lo platicábamos ayer, ¿no? O en la sesión anterior, es importante el tener ese feeling de la ciudadanía y del último usuario que pudiera ser del proyecto, para saber cuáles son las necesidades específicas y no solo ver puros números, ¿no? Entonces, el incorporar a la ciudadanía, el incorporar procesos de participación ciudadana, el incorporar procesos de socialización de la información y los datos, ayuda a que el impacto, a lo mejor en cuestión de oposición que pudiéramos encontrar con relación a nuestros proyectos, se pueda ir disminuyendo y pueda avanzar de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, esta es la parte importante, la parte que tenemos que trabajar y consolidar para que tengamos los datos necesarios y saber cuáles son los datos precisos que tenemos que conocer antes de la implementación de alguno de los proyectos y poder avanzar de una manera más certera, ¿no? Entonces, siguiendo hablando de la línea base, es el valor que fija un indicador como un punto de partida para evaluar y dar seguimiento a un objetivo. Es decir, este valor es un punto de referencia que permite brindar información respecto de la situación inicial de un indicador. Entonces, hay que tener bien claro qué se ha medido en nuestra ciudad para poder detectar si a lo mejor necesitamos o requerimos hacer algún estudio, algún levantamiento, o si esa información en algún momento ya existe, ¿no? Caso el instituto del INEGI. El INEGI en el 2015 hizo su primera encuesta intercensal que incorporaba datos de movilidad. Entonces podrías conocer los tiempos de traslado y el reparto modal dentro de las ciudades o dentro de los municipios o dentro de los estados o dentro de las zonas metropolitanas, digo, ya dependiendo de cómo quisieras y manipularas tú los datos. Y en el 2020 en el censo se volvió a levantar la información, entonces ya teníamos una línea base que se generó en el 2015, que en cuestión metodológica se levantó de la misma manera, a lo mejor no con la misma muestra,
pero ya puedes hacer un comparativo de manzanas con manzanas. También hay que tener presente que para poder comparar las cosas tienen que venir bajo la misma metodología. No podemos utilizar dos metodologías distintas para medir algo, porque es probable que nos salgan datos erróneos o no nos salga una concordancia o una relación entre los datos. Entonces es importante conocer y revisar estas metodologías para que nos permitan hacer los comparativos. Entonces, por ejemplo, pues, si tenemos la información del INEGI, pues el INEGI la va a ir, o espero que la siga continuando levantando, y esto permita que a lo mejor ya podamos tener un análisis entre el 2015, el 2020, el 2025, 2030, que nos pueda ayudar a entender cómo han sido las dinámicas y los cambios modales que se han venido presentando dentro de nuestras ciudades. Afortunadamente, desafortunadamente, la temporalidad que maneja el INEGI en este tipo de estudios, pues muchas veces no da para que lo podamos medir, porque pues aventar un indicador a 5 años, por ejemplo, si eres una administración municipal, pues te vas a quedar esperando la información, ¿no? Y a lo mejor para la necesidad de nuestro proyecto, pues esperar 5 años para poder demostrar que realmente hubo un impacto, pues también va a ser complicado, ¿no? Entonces es importante el documentar el cómo tú estás haciendo estos levantamientos, el generar la metodología, el generar un cuadernillo en el cual pongas las indicaciones de cómo es el levantamiento de los datos, por si alguien en algún futuro quiera retomar el proyecto y saber cuáles son los beneficios que se han venido dando derivado del proyecto que se ha implementado, ¿no? Por ejemplo, casos que podríamos comentar que no han realizado alguna cuestión similar, ¿no? El caso de Madero en la Ciudad de México, ¿no? La calle de Madero fue un éxito, fue un boom, pasó de tener pues, a lo mejor unas 30,000 personas al día caminando a tener cerca de 120,000, 150,000 personas al día, lo cual pues no, o sea, se han hecho las mediciones en tiempo, pero jamás se generó una línea base que nos ayudara a entender a lo mejor los comportamientos que ha tenido la calle, ¿no? A lo mejor sí existe un paper por ahí que nos habla acerca de cómo estaba la cuestión de los usos de suelo alrededor de la avenida Madero y cómo con el pasar de los años y con la presencia de tantas personas, estos usos de suelo han ido cambiando y en vez de ser a lo mejor comercio local, ha pasado a ser de marcas internacionales y empezamos a ver procesos de gentrificación, ¿no? Entonces es bien importante el poder detallar y el poder tener la información y los procedimientos que se utilizaron para desarrollar el trabajo para que en un futuro se pueda hacer. Apenas en Morelia hubo una intervención de una vialidad que es la avenida Madero Poniente, que fueron cerca de 4,5 kilómetros, durante el cual pues nos dimos a la tarea de hacer un levantamiento en conjunto con la Secretaría de Economía y para conocer cuáles eran los ingresos netos diarios de todos los locales que había y cuáles eran los locales que había y cómo estaban llegando los trabajadores a los locales y un sinfín de cuestiones, las cuales pues, tenemos el levantamiento y tenemos una línea base para pasando unos 5 o 6 años que la vialidad se consolide, volver a salir a medir y conocer qué pasó después de la aplicación de este proyecto, ¿no? Entonces son procesos a lo mejor que no estamos acostumbrados a llevar, a realizar o a hacer, pero que es bastante importante documentarlos para que ya en el caso de que a lo mejor no seamos nosotros o no estemos en posibilidades de hacerlo, haya alguien más que lo pueda hacer y que le dé continuidad y que pueda arrojar los datos y tener una línea base o un comparativo de qué es lo que está sucediendo y cuál fue el impacto real de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, determinar la línea base es importante, dado que una vez que se define un indicador, es necesario conocer la situación actual del indicador y del pasado reciente respecto a una referencia para que los responsables establezcan y definan las metas que se pretenden alcanzar. Y en conjunto con otros elementos que se componen a los indicadores, se orienta el rumbo del indicador
y se conozca cuál ha sido el comportamiento histórico, ¿no? Entonces, un poquito de lo que veníamos platicando, ¿no? De cómo vamos a generar los indicadores, cuál es la importancia y qué queremos que reflejen los datos que vamos a levantar, hacia dónde queremos que vayan. Estos procesos, por ejemplo, de la intervención de calles, el poder tener documentado los procesos ayuda a que en otras ciudades se repliquen las metodologías y se pueda avanzar y tengan el sustento local de cómo es que se tendrían que hacer las cosas, porque muchas veces nos vamos a metodologías que se han realizado en otras latitudes distintas al país que complican de cierta manera. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas condiciones, ¿no? Entonces es tarea nuestra como emprendedores y como generadores de proyectos el generar estos insumos para que podamos avanzar y en algún momento nuestro trabajo se vuelva referencia para alguna otra persona interesada en avanzar hacia allá, ¿no? Entonces desde ahí es como la importancia de empezar a generar estas líneas bases, la importancia de la definición de los indicadores, la importancia de la definición de las metodologías y de la documentación de todo el proceso que se está llevando a cabo, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos a generar estos indicadores de la línea base, pues nos tenemos que hacer ciertas preguntas para poder identificar qué es lo que queremos, ¿no? La primera es cuál es la fuente de información. Si va a ser información que vamos a generar, si las vamos a generar, qué costo nos va a tener, cuánto tiempo nos vamos a llevar, con qué temporalidad lo vamos a estar haciendo, si hay una manera o a lo mejor alguna fuente como es el INEGI, como son datos abiertos, como son las plataformas de los centros de investigación, de la academia, las fuentes o algunas plataformas ciudadanas que van generando información, como es el caso a lo mejor en Monterrey, ¿no? Con Cómo se mueve Monterrey, que es una organización que justamente está haciendo como mediciones y está evaluando las políticas públicas de la ciudad, ¿no? Entonces hay que encontrar cuál va a ser la fuente principal de información que va a alimentar mi indicador y tener bien presente cuál va a ser la temporalidad, en dónde la voy a encontrar, si van a seguir siendo las mismas metodologías, si vamos a seguir teniendo la información cada determinado tiempo, y también en caso de que sea una información que vamos a tener que levantar nosotros, pues conocer cuál va a ser el costo que va a tener el levantar esta información, cuánto tiempo nos vamos a llevar, cuántas personas vamos a requerir, en qué puntos lo vamos a hacer. Entonces es todo un trabajo que se tiene que ir generando, ¿no? La segunda pregunta importante que nos tenemos que hacer es cuáles son los métodos de recolección de la información. Entonces, pues vamos a hacer a lo mejor solicitudes de transparencia, o la información se encuentra dentro de los portales de datos abiertos, o la podemos encontrar en el INEGI, o a lo mejor voy a tener que salir a hacer alguna encuesta, o voy a tener que contratar una empresa con estaciones maestras para que mida volúmenes de tránsito, o a lo mejor voy a tener que sentarme con un investigador a discutir y hablar del tema para empezar a sacar información al respecto, o voy a tener que ir a visitar alguna biblioteca o consultar alguna bibliografía que arroje datos al respecto. Entonces es importante conocer cuáles van a ser nuestros métodos de recolección de la información y tener claro pues qué tiempo nos va a llevar la recolección de la información, a dónde tenemos que ir a la recolección de la información, mediante qué medio se va a hacer la recolección de la información, y todo eso pues realmente conlleva un tiempo que tenemos que tenerlo bien claro. ¿Para qué? Para que a la hora del desarrollo de nuestro proyecto pues sepamos en cuánto tiempo más o menos vamos a tener a lo mejor el proyecto ya listo para que pueda ser o avanzar, ya sea una prueba piloto o en una prueba definitiva, y saber que ya llevamos todos los elementos clave para que pueda seguir su funcionamiento, ¿no? La tercera pregunta es ¿quién y con qué frecuencia es la recolecta de la información? Que ya lo veníamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, pues el INEGI maneja encuestas y esas encuestas tienen distintas temporalidades. Los gobiernos también manejan estudios y son distintas las temporalidades. Por ejemplo, ayer que hablamos de las encuestas origen-destino, ¿no? Una encuesta origen-destino
se habla o se dice que tiene una vigencia de 10 años, sin embargo, cada 5 años se tendría que estar haciendo una calibración del instrumento, que es volver a salir a campo, hacer un muestreo y con ese muestreo hacer una nueva modelación, incorporar los datos al modelo y poder tener un panorama de la situación actual, ¿no? Entonces es importante saber con qué frecuencia tenemos que recolectar los datos, con qué frecuencia nosotros queremos conocer cuál es el impacto que estamos teniendo. Realmente hay procesos que son bastante largos, por ejemplo, un cambio modal, pues un cambio modal no lo vas a poder medir cada mes, ¿no? Los cambios modales por la implementación de a lo mejor un nuevo servicio, pues vas a tener que dejar que pase por lo menos a lo mejor unos 2, 3, 5 años en los cuales tú puedas empezar a identificar que a lo mejor ciertos usuarios de distintos modos de transporte se están yendo a otros modos de transporte, ¿no? Como justamente sucedió durante la pandemia, ¿no? La pandemia pudimos ver que bajó el número de usuarios del transporte público y tuvimos un incremento de usuarios en los distintos modos de transporte, siendo el que mayoritariamente captó los viajes la motocicleta, ¿no? Y bueno, la motocicleta ahí tuvo que ver por cuestiones de acceso, de economía y otros temas relacionados, como es el transporte individual y que no tuvieras que estar en colectivo como sucede en el transporte público, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro y en cuenta con qué frecuencia es con la cual vamos a levantar estos datos, ¿no? Y luego tenemos la pregunta de cuál es el costo y dificultad de la recolección de la información, que también son parte de los elementos clave para poder conocer cómo vamos a desarrollar nuestros indicadores, ¿no? O sea, qué costo va a tener el que a lo mejor yo genere unos estudios, unos aforos. ¿Qué costo va a tener el que salga a hacer unas encuestas? ¿O qué costo va a tener el que a lo mejor pueda acceder a unos papers que están en Sci-Hub y que tienen cierto costo, ¿no? Entonces es importante tener presente la necesidad de tener recursos a la mano para poder acceder a información. Digo, hay muchas empresas que pueden tener información y que muchas veces la venden, ¿no? Por ejemplo, hay consultoras como son estas consultoras que hacen estudios de movilidad, que pudieran tener información, pero que si a lo mejor es de nuestro interés pudiéramos convenir algo con ellos para poder acceder a la información, o también las mismas universidades, ¿no? Yo me acuerdo estando en Morelia que la Universidad Michoacana anualmente estaba levantando encuestas de satisfacción de usuarios de transporte público, y para poder acceder a la información nos pedían que tuviera un costo por ahí o un recurso destinado al levantamiento de esta información, que digo, si bien no es malo, digo, está bastante bien, pero hay que considerar que se requiere tener recursos para poder hacer ciertos ejercicios que conllevan pues, la generación de datos, ¿no? Y luego tenemos quién analiza, reporta y utiliza la información, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a hacer análisis? ¿Cómo va a ser el análisis? ¿Cuáles son las variables que se van a tomar en cuenta? ¿Con relación a qué se va a hacer el análisis? Entonces tenemos que tener bien claros el cómo va a ser este análisis para que en un futuro el análisis se haga de la misma forma y podamos obtener un dato comparativo que realmente nos ayude a que tengamos una continuidad, ¿no? En el tiempo con relación a la información. Y luego, ¿quién la reporta? También es importante saber quién es quien está dando la información, cómo la está dando, en qué formato la está dando, cómo la está reportando, hacia quién la está reportando, con qué temporalidad la está reportando. Entonces esa información es básica para poder trabajar en la definición de las líneas base. Y la otra es quién utiliza la información. Esta información, ¿qué utilidad va a tener, no? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para darle soporte a nuestro proyecto? ¿Para medir que las políticas públicas que tiene interés el gobierno pues realmente están avanzando? ¿O para medir que las políticas o objetivos de alguna organización privada están siendo eficientes y están llegando a las metas establecidas? Entonces, ¿quién va a utilizar la información? ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención? ¿Hacia dónde la va a dirigir?
Entonces esas son como la parte importante y las preguntas importantes que tenemos que hacernos a la hora de empezar a trabajar la cuestión de la línea base, ¿no? Tenemos por ahí algunos ejemplos con relación a lo que veníamos comentando de la encuesta intercensal y el censo 2020, de un comparativo del reparto modal de los hombres en la encuesta intercensal 2015 y el censo 2020 con motivo de trabajo en Morelia, ¿no? Entonces ya podemos tener un comparativo de datos levantados bajo la misma metodología, en la cual podemos ver que a lo mejor del 2015 al 2020 hubo un incremento en los viajes peatonales, hubo un incremento en los viajes en bicicleta, hubo un decremento en los viajes en transporte público, hubo un decremento en los viajes en transporte laboral, hubo un incremento en los viajes en taxi, bueno, ahí porque justamente no habían sido datos que se habían levantado en 2015 y en 2020 se incorporaron, ¿no? Como son los taxis por aplicación, que estos tuvieran presencia o empezaron a operar en 2017 en Morelia, la motocicleta, qué impacto está teniendo, el automóvil que más o menos se mantiene igual, algunos otros modos de transporte pues vemos que disminuyeron. Entonces nos ayuda a poder ir viendo pues realmente si el gobierno le apostó a la cuestión de generar a lo mejor mayor infraestructura peatonal y que las banquetas fueran más dignas y que realmente a lo mejor tuviéramos alumbrado público para que la gente pueda caminar de noche y los árboles que tenemos en nuestras banquetas sean los adecuados para que pueda la gente transitar, pues pudiera estar siendo un éxito o pudiera estar teniendo pues el impacto que se requiere, porque en 5 años hizo que se incrementara el número de viajes caminando, ¿no? También, por ejemplo, en la cuestión de la bicicleta nos ayuda a visualizar si realmente el que se haya ido generando a la mejor infraestructura ciclista, el que se hayan puesto ciclopuertos o bicistacionamientos, el que vayamos generando políticas con relación al uso de la bicicleta, a la cultura de la movilidad en bicicleta, pues pudiera haber sido y ayudado a que hubiera un incremento en la cuestión de la bici, ¿no? Y también las cuestiones de desatención del transporte público pudieran ser las causantes de que tuviéramos esta diferencia, ¿no? Entonces eso es lo que nos empieza a ayudar a entender y a visualizar el que tengamos una línea base y el que vayamos generando datos en el futuro con relación al mismo tema, a poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, esta es en la cuestión de cómo se mueven los hombres, ¿no? Ahora cómo se mueven las mujeres, porque también tenemos que identificar y hay mucho trabajo que se está haciendo en cuestión de perspectiva de género. Entonces también podemos y tenemos que identificar y hacer una separación de la información para poder tener datos más detallados hacia dónde tenemos que estar evaluando las políticas públicas o los proyectos que se estén desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos un incremento en la cuestión de los viajes caminando, nada más que hay que tener presente que, bueno, las mujeres tienen este cargo y esta responsabilidad que se le ha dado durante toda la vida con relación a los viajes de cuidado, por lo cual muchos de los viajes que se hacen son cortos y están captados dentro de la cuestión de los viajes caminando, ¿no? En la bici, por ejemplo, también aumentó, pero no aumentó en la misma magnitud que aumentó, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Y eso tiene que ver porque a lo mejor no se han incorporado políticas de género dentro de la cuestión o la política ciclista en nuestras ciudades, ¿no? Vemos que también hubo un decrecimiento en los viajes en transporte público, no tan significativos como lo es con cuestión a los hombres, y esto también tiene que ver por la brecha salarial que muchas veces hay y el acceso a créditos y a tipo de insumos o cuestiones para poder adquirir un vehículo, ¿no? Igual nos sucede para la motocicleta, ¿no? El automóvil por lo mismo se mantiene muy similar. Entonces empezar a poder desmenuzar la información y hacer estas mediciones pues realmente nos ayuda a identificar si los proyectos que estamos nosotros pensando a lo mejor en cuestión de movilidad van a ayudar y van a tener
un impacto dentro de estas mediciones que se hacen cada 5 años en caso de que fuera de nuestra utilidad, o tendríamos que ir hacia otro lado y mirar hacia otros datos o otra información para poder evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el comparativo del reparto modal de los hombres en encuesta es el mismo, no sé por qué se repitió, y tenemos aquí la línea base para la ejecución del estudio, un comparativo del reparto modal por tipo de discapacidad en el censo 2020 de Morelia, ¿no? Esto es un análisis que se hizo con relación a las distintas discapacidades que están presentes dentro de la ciudadanía y cómo se mueve cada una de las personas o cómo son los viajes de cada una de las personas con las distintas discapacidades que se tienen, ¿no? Entonces podemos ver que dependiendo de la discapacidad es el tipo de modalidad de transporte que utilizan, ¿no? Entonces es bien interesante el poder apreciar y poder tener esta información en el 2020, que posiblemente en el 2025 vamos a poder generar una comparativa con qué ha sucedido con relación a este tipo de viajes con este sector poblacional en específico y poder identificar si las políticas de accesibilidad y las políticas de inclusión que ha estado teniendo nuestra ciudad o que nuestros proyectos incorporan están realmente atendiendo y están impactando en la movilidad de este sector en específico, ¿no? Entonces de ahí viene la importancia de conocer dónde está la información, de conocer la temporalidad de la información, de conocer cómo manipular, cómo analizar la información, de conocer el costo que tiene el generar la información, de conocer cuál es la utilidad que tiene la información. Entonces creo que con estos 3 ejemplos tenemos bastante claro y nos da bastante claridad de por qué es importante responder estas preguntas y hacia dónde queremos ir con la incorporación y la generación de las líneas bases para el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no?